Luego de mucho tiempo, ahora sí vamos a hablar por fin de una película de tiburones malvados. Por supuesto, hablo de Demonio Negro, una película estrenada este año. La pregunta es, ¿realmente estará a la altura? Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esta historia comienza contándonos cómo hace cientos y cientos de años, los pescadores han contado historias sobre un tiburón de magnitudes bíblicas, procedente de las costas de Baja California, que ha llevado a los hombres al borde de la locura hasta el punto de que la bestia fue bautizada con el nombre de Black Demon, pues se dice que aparece cuando se le invoca por la noche en medio de una plataforma petrolera llamada El Diamante, perteneciente a Nixon Oil Company. En el Océano Pacífico conocemos a un buzo llamado Sidekick, quien se encuentra junto a su compañero llamado Nacho, a quien Sidekick le gusta llamar Pantera Negra para molestarlo. Esa noche vemos que Nacho debe trabajar pues se sumerge entre el agua salada y el petróleo derramado. Mientras tanto, arriba su compañero se toma todo más relajado, pues vemos que le transmite música a través de la radio. Incluso se toma el atrevimiento de fumar rodeado de petróleo y solo se da cuenta cuando al tirar el fósforo termina provocando un mini incendio, pero nada grave. Abajo, luego de instalar una bomba de detonación submarina con cuenta regresiva, vemos que Nacho procede a escalar un tubo vertical para salir a la superficie, pero de repente su cuerpo entero es absorbido hacia atrás, donde comienza a ser rodeado por fauna marina con luz propia proveniente de peces, pulpos y medusas. Pero esto dura poco, pues enseguida, algo que todavía no se nos muestra pero que obviamente es Black Demon, comienza a desgarrar su cuerpo. La turbulencia del agua y el presentimiento de que algo malo está pasando despierta de su sueño a Sidekick. Intenta comunicarse con Nacho a través del radio preguntándole si está bien. Sin embargo, Nacho no responde, así que Sidekick decide encender las luces de su lancha, lo que le permite al demonio negro descubrir su ubicación. Al igual que como con su compañero, la bestia se lanza contra Sidekick para devorárselo por completo. Al día siguiente, llegando a la costa de Baja California en un viaje por trabajo hacia el puerto Bahía Azul, conocemos a la familia conformada por Paul Storch, su esposa mexicana Inés y sus dos hijos llamados Tommy y un niño fanático de la fauna marina y los piratas que aprovecha cualquier momento para mencionar datos irrelevantes de ello, y su hermana Audrey, una adolescente que está enojada porque no le gusta Baja California y por eso no soporta los juegos de su hermano. Cuando la familia se detiene en una estación de servicio para cargar combustible, Inés le recuerda a Paul que la primera vez que estuvieron ahí fue hace 15 años. Paul comprende que fue ahí donde ambos le dieron duro para fabricar a Audrey, pero lo importante es que en ese lugar Paul consiguió su primer trabajo como inspector de seguridad de estructuras para que pueda mantener a su familia. Más tarde, antes de llegar a donde pasarán la noche, Inés le pregunta a su esposo si le hizo caso y reservó las habitaciones con vista al mar, pero Paul le dice que no lo creía necesario pues ese hotel siempre está vacío. Dicho esto, Inés pide a sus hijos que mientras estén en México eviten hablar inglés. Todo es felicidad hasta que al entrar en Puerto Vallarta, Bahía Azul, comienzan a ver que ahora es un lugar que sufre de sequías y está abandonado, pues las pocas personas que todavía viven ahí habitan casas deterioradas, donde se puede evidenciar el hambre en las calles, incluso en los perros sin dueño. Así, cuando llegan al Hotel Costa Azul, confirman que este edificio no fue la excepción al paisaje abandonado del puerto, pues ahora es un lugar cerrado. Al ver esto, Paul se acerca a un pueblerino que está limpiando su mercancía para preguntarle por otro hotel, pero este ni siquiera le presta atención. En ese momento, cerca suyo, un hombre llamado como el Rey le explica que el anciano no le responderá porque no habla, y cuando se entera que Paul trabaja para Nixon y que está orgulloso porque piensa que el puerto fue fundado por ellos, el Rey decide confrontarlo para preguntarle si está orgulloso de la ruina del pueblo, pues todo fue a causa de esa maldita compañía. El ambiente se pone cada vez más hostil, entonces Inés decide intervenir y para tranquilizar al Rey procede a presentarle a su familia, y al hablarle en español mexicano le explica que solo estarán el fin de semana y quieren mostrarles a sus hijos sus raíces mexicanas, pero esto no es suficiente para el Rey y vemos que solo se tranquiliza cuando Inés le entrega unos cuantos dólares. Así, Rey los guía personalmente hasta el restaurante más cercano. En el camino, Inés reconoce un altar como uno de los dioses aztecas en la puerta llamado Tlacloc y observa cómo el Rey le entrega los dólares como ofrenda para pedirle protección. Tommy resulta ser el más impresionado, tanto que decide robarse una de las esculturas del altar, dejando en su lugar una barra de chocolate. Pasado esto, llegan a un lugar llamado Mariscos Don Caliche. Aquí, antes de que se marche, Paul le pregunta a Rey a qué se refería cuando pidió protección. Sin ganas de explicarle al Rey, solo le menciona al demonio negro. Dicho esto, como despedida, Tommy decide regalarle su parche pirata. Momentos después, Paul recibe un llamado de sus superiores presionándolo para que se apresure y realice la inspección del diamante, así que debe dejar a su familia ahí, pero antes de irse le paga muy bien al bartender para que cuide de su familia de cualquier ebrio buscapleitos. Para poder viajar, Paul regresa al puerto donde le pide al guardia de la costa que le comunique a la plataforma que ya está en camino. Sin embargo, vemos que este solo finge hacerlo y que al parecer tenía una fotografía con el rostro de Paul, la cual decide destruir ahora. Mientras tanto, Paul conoce a su barquero, un joven llamado
llamado Chocolatito, quien resulta ser el mismo que lo llevó en el pasado. En medio viaje, Paul le pregunta cuál es el motivo que causó que el puerto dejara de estar vivo, pues ya ni siquiera hay pescadores, ni tantos botes como antes. Este lugar agoniza. Chocolatito le cuenta que las personas decidieron marcharse del puerto cuando el diamante despertó al demonio negro, pero como todo gringo, Paul no lo toma en serio y no puede evitar reírse de sus creencias. Chocolatito no solo cree en el demonio, sino que le teme, y por eso, antes de acercarse más, termina su viaje en un puerto improvisado, pues le explica a Paul que no puede seguir avanzando debido a las malas vibras, y por eso le consiguió un barco para él solo. Como Paul no tiene más opciones, continúa por su cuenta, mientras vemos que Chocolatito lo despide persignándose a su creador. Mientras tanto, en el restaurante, como todo curioso, Tommy aprovecha su tiempo para investigar sobre Tlaloc, y así descubre que es el dios de la lluvia capaz de dar vida y agua, pero también de desatar sequías, tormentas y huracanes devastadores. La paz de la familia se ve interrumpida cuando un lugareño ebrio decide acercarse a Inés para intentar seducirla. Ella le menciona que están esperando a su esposo, pero el ebrio le deja en claro que él no ve a ningún hombre en esa mesa y que tal vez ella está buscando un macho mexicano como él. Inés le advierte que se marche, pero cuando el ebrio comienza a acariciar a su hija, Inés actúa y le rompe una botella en la cabeza. Enseguida reúne a sus hijos e intenta marcharse del lugar, pero al llegar a su auto descubre que sus ruedas fueron pinchadas y no hay tiempo para pensar, pues vemos que el ebrio y sus amigos ya se están acercando, así que Inés logra convencer a un barquero para llevarlos hasta el diamante, quien acepta al ver que están siendo acosados. Mientras esto pasaba, Paul, luego de navegar y navegar por un rato, vemos que por fin se adentra en las aguas contaminadas con petróleo del diamante, donde encuentra las pertenencias de Sidekick y Nacho manchadas con sangre, pero la mayor sorpresa sucede al desembarcar y descubrir que la plataforma está desierta. Comienza a indagar el lugar llamando a quien debería recibirlo, un hombre llamado Pepe, pero nadie responde a su voz. Sin embargo, una vez adentro, cuando encuentra a un perro llamado Toro, Paul es interceptado por Chato y Junior, dos hombres dispuestos a desmembrarlo por miedo. Paul le pregunta si no fueron advertidos por su llegada. Entonces Chato le revela que Pepe ya no está ahí y que la radio no funciona. Estos se muestran sorprendidos porque Paul haya podido llegar hasta ellos, pero no hay tiempo de explicaciones, pues descubren que Inés y sus hijos se aproximan. En medio de esto, la curiosidad de Tommy y su catalejo hace que perciba la presencia de algo acechándolos bajo el agua, que obviamente se trata del Black Demon. Al ver esto, Junior y Chato deciden arrojar bengalas y golpear la plataforma para que las vibraciones distraigan a la criatura, lo cual parece funcionar, pues Paul observa que algo hace que su bote se hunda. El barquero comprende la situación y por eso acelera como desquiciado hasta que por fin llegan a la plataforma, pero mientras Inés intenta explicarle a Paul por qué están ahí, Audrey se distrae y termina cayendo al agua, donde observa todo un cementerio bíblico de restos humanos. Sus movimientos que perturban el agua son alertados por el demonio, quien se lanza contra ella, pero logran sacarla a tiempo. Una vez afuera, Audrey intenta contarles lo que vio, pero sus padres no le creen. Entonces Chato hacen que vean con sus propios ojos cómo el barquero que las trajo intenta huir de la plataforma a toda velocidad, pero tras suyo emerge un tiburón tan grande que es capaz de partir su barco a la mitad. Pasado esto, mientras Inés consuela a sus hijos, vemos que al notar la presencia de otras figuras de la mitología azteca, Tommy decide sacar a la luz el suyo para compararlos, todo mientras Junior lo observa. Al mismo tiempo, afuera, Chato le aconseja a Paul no intentar entenderlo, sino solo aceptar lo que vio, y le cuenta que no está seguro de cuándo apareció el demonio negro, pues ni siquiera sabe en qué día están, y que de los otros tripulantes la mayoría murió al intentar escapar, y por eso él y Junior decidieron quedarse y no arriesgarse. Luego, cuando Inés llega diciendo que no hay cobertura en sus celulares y pidiendo explicaciones, Chato le revela que el demonio negro es un megalodón. Paul cree que debe haber alguna forma de escapar, pero Chato le deja en claro que no hay radio, ni teléfono satelital, ni botes en este lugar. En medio de esto, la plataforma comienza a moverse, pues el demonio negro intenta romper la estructura. Paul comprende que viene de la base sur, y como esta tiene la línea auxiliar de electricidad que ahora está averiada, comprende que deben arriesgarse para repararla. Aquí Paul les pide un informe del lugar con detalles. Chato le deja en claro que nada en ese lugar sirve, y que el derrame de petróleo crudo ha estado ahí desde hace mucho tiempo, y aunque la empresa de Nixon lo sabía, nunca enviaron a nadie para reparar la fuga. Al ver que la plataforma se mueve más que nunca, Chato desconfía de que pueda resistir mucho más, pero Paul le explica que no hay problema, pues el diamante fue diseñado para resistir un maremoto categoría 5. Luego de ver sus opciones, deciden que para llegar a la línea auxiliar deben utilizar la campana de buceo, y como Paul es el más inexperto soldando, Chato y Junior serán quienes bajarán mientras Paul maneja solo desde arriba. Al escuchar su plan, Inés no acepta que tomen ese riesgo, recordándoles que hay un megalodón esperándolos, pero Paul le explica que la campana es de acero y demasiado gruesa para que el demonio negro pueda atravesarla. Dicho esto, Inés le pregunta a Chato por qué el demonio negro sigue aferrándose a la plataforma. Entonces él le cuenta que si bien la empresa Nixon en un principio era una gran fuente de trabajo para el puerto, con el tiempo las regulaciones ambientales
ambientales fueron ignoradas a tal punto que la contaminación del agua liberó la maldición del demonio. Paul lo interrumpe diciendo que solo son inventos, pero Inés es más supersticiosa, así que quiere saber más. Así, Chato le cuenta que el demonio es la venganza del dios antiguo de la lluvia llamado Tlaloc, quien fue el creador de los océanos y ríos a partir de lágrimas, y durante mucho tiempo la humanidad vivía en armonía con el dios, porque no pedían más de lo necesario. Pero un día, la avaricia por cortar todos los árboles, matar a todos los animales, provocó una inundación, y ahora despertó este cruel demonio, el cual es capaz de meterse en las mentes humanas. Pero Paul continúa burlándose de sus creencias, así que Chato le pide que le pregunte a Audrey, su hija, qué fue lo que vio. Ella no se anima a hablar, pero como sabe que es verdad, pregunta cómo detener al demonio negro. Chato les explica que si bien pueden escapar matándolo, el demonio simplemente regresará hasta que se le ofrezca un sacrificio. Esto sobrepasa los límites de Paul, llevándolo a confrontar a Chato, pues cree que quiere llenarle la cabeza a sus hijos con supersticiones. Pero no hay tiempo para peleas, pues el demonio negro continúa golpeando la plataforma, así que comienzan a ejecutar su plan. Como no hay radios, luego de que Chato le entregue a Paul un monitor para comunicarse con señas y para que los vea a través de las cámaras de la campana, él y Junior inician el descenso hasta llegar al nivel de la falla del auxiliar, y sin miedo a la muerte proceden a bucear nadando entre el petróleo derramado y la estructura del diamante, manchada con sangre. De repente, en media búsqueda, una luz llama la atención de Chato, y al acercarse descubren la bomba bajo la plataforma con 2 horas 26 minutos de cuenta regresiva. Al mismo tiempo vemos que Junior comienza a experimentar el poder del demonio negro, pues empieza a ver cómo está siendo rodeado por partes humanas desmembradas que parecen todavía estar vivas. Junior comprende que es una trampa, así que nada con todas sus fuerzas para regresar a la campana antes de ser devorado. Momentos después, sin darse cuenta, es golpeado por el demonio negro, el cual luego se lanza contra Junior arrastrando la campana hasta las profundidades. Enseguida, Paul intenta activar el sistema de poleas para traerlo a la superficie, y si bien al principio parece no funcionar, mientras vemos que la presión del agua está comprimiendo la campana, pronto Paul consigue accionar las poleas. El primero en regresar es Chato, quien al parecer no fue herido por el demonio, y tras suyo aparece el cuerpo de Junior. Paul cree que está inconsciente, pero al sacarlo a la superficie descubre que la mitad de su cuerpo fue arrancado. Todo esto fue visto por Audrey, quien comprende que debe actuar como la hermana mayor ante la curiosidad de Tommy, diciéndole que el escándalo solo es por una pelea de sus padres. Más tarde, al ver a Inés tan asustada, Paul intenta calmarla diciéndole que todo estará bien, pero ella sabe que es mentira, y si bien no le pide que crea en lo que dijo, Chato le pide que acepte lo que hay afuera y que no tiene explicación mientras estén ahí. Paul se enfada, pues le recuerda que le había ordenado que se quedaran en el puerto con sus hijos. Inés sabe que tiene razón, pero le explica que no podía quedarse con los ebrios y tuvo miedo al ver que no regresaba después de tantas horas. Dicho esto, la pareja vuelve a estar en paz y él le promete que lo sacará de ahí. En ese momento llegan sus hijos, y cuando Tommy le pregunta por Junior, Paul se queda sin palabras para responderle, pero Audrey actúa rápido y le dice que está ocupado en el cuarto eléctrico. Tras esto, Paul se reúne con Chato para darle su pésame por Junior. Aquí Chato le cuenta que conoció a Junior hace 10 años y que siempre fue un buen trabajador y compañero. Luego, cuando hablan de la bomba, Chato le menciona que esta tiene suficiente poder para destruir todo un pueblo. Justo ahí, Paul observa que a lo lejos se pueden ver varios barcos, así que intenta llamar su atención con una bengala, pero enseguida Chato le hace notar que en realidad no hay ningún barco en el horizonte, y le recuerda que el demonio negro está jugando con su mente. Cuando Chato vuelve a echarle la culpa a la humanidad y a la empresa Nixon por despertar a este demonio, Paul se ríe, pues no se siente culpable. Entonces Chato le recuerda que él es la marioneta de la empresa. Esto provoca otra discusión que está por llegar a los golpes, pero Inés llega a tiempo para separarlos y exigir una explicación. Lleno de frustración, Paul le dice que el estado del diamante es culpa de la negligencia y mala administración de los trabajadores de esta plataforma, y el demonio negro es solo un tiburón mutado. Al escuchar esto y sin ganas de pelear, Chato decide alejarse. Al mismo tiempo, Paul regresa adentro para pensar en un plan. Aquí, mientras vemos que Tommy pinta la figura del dios azteca, les pregunta si están condenados a morir. Enseguida la familia se reúne a su alrededor para tranquilizarlo y promete que pronto todo se arreglará. Aún así, Tommy les cuenta que pudo leer que el dios solo se calmará con el sacrificio de un niño, pues el dios utilizó sus lágrimas para crear los océanos, y sabe que en el pasado los aztecas les arrancaban las uñas a sus hijos para hacerlos llorar antes de arrancarles las gargantas. Luego de dejarle en claro que nada de eso le va a pasar, todos comienzan a buscar algo que los ayude. Como Paul sigue enojado, no quiere trabajar con Chato, pero este sabe que se necesitan, así que se acerca a él. Aquí Paul le explica que al escuchar a su hijo hablar sobre las vías marítimas, se le ocurrió la idea de redirigir el flujo de la refrigeración por las tuberías para hacer que el generador funcione. Para esta tarea, Paul corta dicha tubería y luego Chato se encarga de soldar las conexiones. Mientras tanto, en su búsqueda, Inés encuentra un informe de la empresa Nixon sobre la plataforma Diamante, que habla sobre la contaminación y las consecuencias a nivel ambiental, y donde se deja constancia que ya se sabía de la fuga.
fuga, pero había órdenes de no reportarlo que fueron firmadas por su esposo. Por otro lado, el almuerzo de Tommy es interrumpido cuando encuentra otra figura del dios azteca, el cual parece hablarle, pues hace que salga a la superficie donde reúne las figuras de los dioses aztecas y los libera en el océano como ofrenda, pidiéndole a Tlaloc que los perdone. Justo ahí vemos que una de las figuras que representa a su padre es sumergida al agua selectivamente. De repente el demonio negro regresa impactando contra la plataforma y como Tommy está demasiado expuesto, termina cayendo al agua. Sus gritos de auxilio alertan a todos y sin pensarlo, Inés se lanza al agua tras él. Paul sabe que el demonio negro irá tras ellos, así que también se sumerge y comienzan a golpear las columnas de hierro para atraer a la bestia. Esto funciona pues el megalodón cambia de dirección hacia él, dándole tiempo a Inés y Tommy de escapar, aunque casi es alcanzado. Paul también escapa. Más tarde, cuando se reúnen, Inés le revela a su esposo que descubrió su firma en el informe, lo que significa que pudo prevenir el desastre pero no quiso. Paul no puede negarlo e intenta explicarle que no tenía opción, pues lo hizo para que su familia tuviera una buena vida, pero Inés no lo acepta y luego de recordarle todas las muertes que provocó le dice que en cierta forma él es el verdadero demonio y no el tiburón. Todo esto fue escuchado por sus hijos, quienes ahora prefieren mantenerse alejados de él. Paul regresa al cuarto de máquinas donde vemos que logró restablecer la electricidad. Sin embargo, tanto él como Chato creen que no sobrevivirán. Aquí, mientras Chato se embriaga, Paul le cuenta que la primera vez que inspeccionó el diamante fue en su primer año y supo que era la debilidad de la empresa, pues fue construido fuera del alcance de la jurisdicción de los organismos ambientales y sus regulaciones. En su primera inspección supo que el diamante era un fracaso, pero creía que con el tiempo mejoraría y por eso redactó el informe advirtiendo sobre los peligros de la plataforma, pero luego de entregarlo fue citado por los ejecutivos de la empresa, quienes le dejaron en claro que si quería mantener su nuevo trabajo y estilo de vida con jugoso sueldo para su familia, debía pasar por alto estas regulaciones que detectó en el diamante. Sin opciones, Paul tuvo que cambiar su reporte y firmó todo lo que los ejecutivos le ponían sobre la mesa durante años, hasta que fue enviado a ese lugar nuevamente y ahora al ver la bomba sabe que Nixon la implantó para matarlo a él y utilizarlo como coartada ante el mundo. Chato le revela que cuando lo vio llegar ya sabía quién era, pero no estaba al tanto de que sus propios jefes lo querían matar, lo cual ahora le causa gracia. Más tarde, cuando Chato está reparando la radio, al lugar llega Tommy con una lancha inflable, pero Chato le explica que no se puede utilizar debido a la gran cantidad de fisuras que posee. Aquí vemos que Chato tiene éxito y logra transmitir su señal hasta la radio de Chocolatito, pero antes de que este conteste, la radio de la plataforma se vuelve a averiar. A pesar de la advertencia de Chato, Audrey decide intentar reparar la lancha y para ello, junto a su madre y su hermano, utilizan los chalecos salvavidas como parches y para pegarlos fabrica pegamento utilizando sus conocimientos en química con un pintaúñas, un ácido y telgopor. Al mismo tiempo, en el puerto vemos que Chocolatito le está pidiendo piedad a Tlaloc por las personas en el diamante, pero al verlo, el rey le ordena dejar que el dios azteca haga su trabajo. Tras esto, cuando Paul sube al piso de arriba y encuentra a Chato por fin arreglando la radio, comprende que hasta ahora nunca quiso repararlo porque no quería que nadie llegue al diamante para que este se hundiera, aunque significara su propia muerte, porque es lo que hace un verdadero hombre. Aquí Paul le menciona que ahora tiene un plan, pues buscará cerrar la válvula de la fuga lo suficiente para que se active el sistema antiexplosión, lo que cerrará la entrada al pozo de extracción, y será ahí cuando le dé la bomba al demonio mientras él se protege en la campana. Chato acepta el plan, pero como es demasiado arriesgado, planea ser él quien lo ejecute para que Paul no abandone a su familia. Sin embargo, Paul le recuerda que el demonio lo quiere a él y por eso no hay otra opción. Dicho esto, antes de empezar, a pedido de Audrey, todos se reúnen para rezar. Inés y sus hijos le piden protección al dios cristiano, mientras que Chato le pide a Tlaloc que los perdone, y si bien Paul aceptó participar, vemos que en realidad este es ateo. Luego, cuando Inés descubre a su esposo a punto de sumergirse, le pide explicaciones. Paul le cuenta acerca de la bomba y su plan y así logra obtener su aprobación. En este punto, Inés comprende que Paul por fin ha aceptado que el mal de todo es la plataforma y su contaminación, lo cual la hace muy feliz. Así, después de hacer que Chato prometa que sacará a su familia de la plataforma, Paul se sumerge con un tanque con poca cantidad de oxígeno. Al mismo tiempo, Chato moviliza a los demás adentro de la lancha, donde junto con Inés proceden a remar para alejarse. Paul pronto llega hasta la bomba y se apodera de ella, cuando vemos que faltan unos pocos minutos para la detonación. Continúa nadando con todas sus fuerzas hasta llegar al origen de la fuga de petróleo, pero descubre que no tiene la fuerza para cerrar la válvula principal. Aún así, se las ingenia para cortar otra de las tuberías y así obtener el mismo resultado cerrando el pozo. En ese momento es percibido por el demonio negro, quien comienza a perseguirlo en dirección contraria a la campana y está por arrancarle las piernas, pero Paul consigue refugiarse en una jaula de acero. Sin embargo, cuando comprende que le queda poco oxígeno, decide llamar a Inés para pedirle perdón por no volver, y también a Chato y a su gente por el mal que le causó al puerto. Para remediarlo, le revela a Chato que le dejó el informe verdadero de riesgos del diamante. Así, luego de despedirse de Audrey y
Tommy, a quien le regala su reloj, se despide definitivamente diciendo que espera poder visitarlos cuando ya esté muerto. Dicho esto, cuando vemos que faltan 3 segundos para la detonación, Paul decide salir de la jaula y momentos después ante él aparece el demonio negro, pero a diferencia de los demás, la bestia lo devora con una elegante paz, para enseguida morir en la explosión. Momentos después, la familia es rescatada por el rey y su gente, quienes antes de marcharse son testigos del hundimiento del diamante y de cómo después de tanto, por fin ha comenzado a llover de nuevo. Para terminar, se nos muestra que la ofrenda de Tommy, la cual todavía estaba flotando, es sumergida por completo. Así finaliza El Demonio Negro. Me parece y es la primera película de tiburones del año. Bueno, y si quieren que hable de películas de tiburones antiguas, las cuales son las más sangrientas, me encanta, háganmelo saber en los comentarios. Sin más, esto es todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.